Hola a todos quienes nos acompañan el día de hoy en la cuarta edición del Women Economic Forum Web Latam Colombia 2023. Les saluda Karen Brujés, presidenta de este foro que busca inspirar a mujeres y hombres para poder reducir las brechas de género. El día de hoy tendremos una gran entrevista, la cual vamos a estar haciendo de manera coordinada con el equipo de Abdi Boca de USAID. Ella es una invitada que pertenece a uno de los programas que ellos lideran y que nos acompañan como aliados de esta cuarta edición del Women Economic Forum. Así que sin dar más preámbulo, quiero compartirles que vamos a tener una entrevista con una mujer líder indígena para poder hablar acerca de la participación de las mujeres en la protección y la conservación del medio ambiente. Cómo estamos generando conservación en la biodiversidad y la protección de ecosistemas, la importancia y aquellas estrategias que están dadas para proteger las áreas naturales y la restauración de los ecosistemas degradados. Así que quiero en este momento darle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Ati Villafaña, es una lideresa ambiental del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, es perteneciente de la comunidad Catansama. Es politóloga de la Universidad Javeriana y ha apoyado a iniciativas ambientales desde la organización no gubernamental ClimaLab y además está vinculada al Cabildo Arhuaco Magdalena Guajira. Es cofundadora y coordinadora del proyecto Latin American Youth Climate Scholarship, LAICS 2023, que busca el involucramiento presencialmente de 13 jóvenes de América Latina en espacios de negociación climática. Así que imagínense la invitada que tenemos, una invitada que no solamente es una mujer líder, es una mujer indígena, pero es una mujer muy joven y por eso queremos el día de hoy conversar con Ati. Ati, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo vas? Mucho gusto, Karen. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y compartirles un poco de la historia y de lo que hago. Bueno, pues sin más preámbulo, por favor, compártenos quién eres. Bueno, mi nombre es Ati Gunavi Vivian Islin Villafaña Izquierdo. Pertenezco al pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Diría que mi rol lo describo dentro del marco del activismo ambiental, que empecé hace relativamente poco en escenarios, digamos, a compartir parte del proceso que tengo. En efecto, estudié ciencia política en la Universidad Javeriana becada allí, y a mis 25 años puedo decir que he sumado un montón de experiencias que me han permitido compartir no solamente desde la visión de mi pueblo arhuaco, sino también experiencias positivas frente a lo que puede promover la juventud en escenarios de movimientos y de activismo ambiental. Y eso me ha llevado a vincularme al programa Activoca desde Juntanza Étnica y ser un referente étnico en todo este proceso. No, pues la experiencia que nos estás compartiendo es muy importante porque es una experiencia de inspiración para más jóvenes que se encuentran en los diferentes resguardos, en este caso, digamos en los territorios indígenas. Cuéntanos, Ati, ¿cómo nació este interés de trabajar por la conservación del medio ambiente? O sea, ¿de dónde nace esta oportunidad de decir, bueno, somos las mujeres líderes o hay una mujer lideresa que está tomando la decisión de levantar su voz y poder generar espacios de participación a favor de la conservación del medio ambiente? Bueno, hay varias cosas interesantes. Lo primero es entender la radiografía del país y entender también cuál es el rol puntual que tienen los pueblos indígenas. Y yo creo que hacia allá ha habido un proceso muy interesante e importantísimo, que es reconocer que la población indígena del país no solamente es una población diversa y que existe en algún lado digamos, de la ruralidad colombiana y algunos asentados dentro de lo urbano, y que representan una minoría en el país. Y yo creo que había una conquista importantísima desde la Constitución del 91 hacia reconocer que apuestas políticas interesantes y qué procesos interesantes tienen las poblaciones indígenas del país para contarnos. Y en ese proceso, mi vinculación desde el pueblo arhuaco me ha permitido entender puntualmente desde la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar que abarca 3 departamentos y que ecosistémicamente es interesante. Tiene los 5 pisos térmicos y también es una población que coexiste con otros 3 pueblos indígenas. Es decir, toda esta diversidad se configura en decir,
los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, puntualmente el pueblo arhuaco, del que yo pertenezco, han venido coexistiendo con diversos conflictos políticos, sociales, y que han logrado efectivamente conservar gran parte de los ecosistemas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que están, digamos, enmarcados en la línea negra. Entonces, si ahí hay un proceso interesante, ¿por qué no contar eso hacia afuera y seguir replicando y seguir aunando esfuerzos desde los diferentes pueblos indígenas que existen en el país, entendiendo la diversidad? Y ahí me di cuenta, digamos, que hay un montón de tarea y trabajo que hacer respecto a cómo lograr estas voces y sean efectivas en temas de toma de decisiones a nivel de gobierno, por ejemplo, o en espacios de organizaciones, ONGs, por ejemplo, que tienen interacción directa con población indígena. Y eso ha sido parte del trabajo que he venido haciendo. Y darme cuenta que existe una tarea por hacer en esa línea de sensibilización, pero además también de reconocimiento de importancia y un poco labrar ese camino que ya existe, es parte de lo que a mí me mueve y digo, bueno, desde el activismo ambiental al que me estoy vinculando y al que estoy vinculada, creo que ahí podemos como juventudes tomar un poco y seguir este proceso de ocupar espacios de poder y asimismo, desde la experiencia de los pueblos indígenas, decir, eso es efectivo, trabajemos sobre la autonomía de los pueblos indígenas, fortalezcamos esos procesos autonómicos también desde sus territorios, y eso es básicamente, principalmente lo que hago. A ti, ¿en dónde te encuentras en este momento? Porque es importante poder conocer hasta dónde ha llegado tu voz. Entonces, cuéntanos en dónde estás y qué estás haciendo. Bueno, en estos momentos me encuentro en Reino Unido. Hay una agenda importantísima a la que fui invitada en Londres. Está la Semana del Clima que va a ocurrir la próxima semana y ahí me invitaron a ser parte de un panel. Entonces, la invitación ha sido precisamente para compartir este proceso efectivo que tiene la Sierra en gestión ambiental y también desde lo que he venido haciendo desde el activismo ambiental. Pero también hay un panel que es una conversación alrededor del cambio climático con jóvenes también como Greta Thunberg va a estar ahí va a estar Tori Tsu, va a estar Vanessa Nakate, va a estar Maya Rosa Craig, que son Dominic Palmer, que son grandes activistas que han marcado el camino en diferentes ámbitos. Digamos que entender el movimiento ambiental implica también pensar, por ejemplo, Tori Tsu trabaja el tema del vínculo entre salud mental, cambio climático. Daphne Frías trabaja el tema de la incapacidad, por ejemplo, física que existe en algunas poblaciones y cómo están tomando el cambio climático. Y digamos, esas son las diferentes aristas que están presentes dentro del movimiento ambiental y luego mi voz, que es puntualmente desde la población indígena en el cambio climático. Y es, bueno, un evento que va a estar moderando y también participando Emma Watson, que estuvo en su momento en un primer evento en la COP26. Entonces, digamos que es un escenario importantísimo. Siento que es un escenario en el que vas a participar, que te va a permitir entender otras miradas, unas miradas internacionales, unas miradas que de seguro van a lograr que tú puedas fortalecer todos los escenarios que se están desarrollando aquí en Colombia, pero también con las comunidades étnicas. Con respecto a ello, quisiera que pudiésemos conversar un poco acerca de cuáles son esos desafíos que están en este momento teniendo las mujeres líderes o las mujeres con respecto a la conservación del medio ambiente. Bueno, hay desafíos múltiples. Yo creo que uno de ellos tiene que ver con el tema de cómo nos identificamos dentro de nuestras comunidades y también logramos fortalecer procesos identitarios dentro de la comunidad. Lo primero es eso, el reto de entender que dentro de las poblaciones indígenas hay una riqueza importante y luego direccionar ese reconocimiento. ¿Qué visión, digamos, tenemos como población indígena frente a lo que queremos aportar a Colombia y como comunidad también? Esa valía también de entender que hay una riqueza identitaria,
una riqueza espiritual, cosmogónica, que es importante reconocer, llevar, trabajar, y reconocer que como individuos tenemos la capacidad también de poder seguir generando esos aportes que no solamente se hacen en espacios como este, sino que se tienen que hacer desde las comunidades, dentro de las comunidades, y con las autoridades asignadas. Entonces yo creo que ese es uno de los, digamos, de los retos que podamos trabajar desde el reconocimiento de la identidad personal, además por todo lo que representa, por ejemplo, que lleguen mujeres étnicas a espacios de poder. Hay un descreimiento, quizá una incertidumbre y una consideración de la capacidad de las personas que llegan, es decir, puede o no asumir ese rol político, si su rol político, por ejemplo, va a estar muy ligado hacia su comunidad, y de repente no va a haber una representación de Colombia como tal, como lo visionan los demás, y solo va a haber una representación de esa persona de su comunidad. Es decir, esas cuestiones que salen a la mesa, sobre todo cuando hay mujeres ocupando cargos de poder y de dirección nacional, una consideración de su capacidad. Ese me parece que es otro de los retos cuando hay una posibilidad de acción por fuera. Y desafíos, puntualmente, estamos, Colombia con sus, como país, con sus diferentes dimensiones en el territorio, hablar de defensa ambiental, hablar de, por ejemplo, protección ambiental en territorios de Colombia, no solamente es decir, yo defiendo esto, sino también los intereses que hay detrás de lo que se está defendiendo. Si estamos hablando de la defensa de un territorio puntual, a quienes interesa, por ejemplo, y a quienes beneficia ese territorio puntualmente. En la Sierra Nevada, por ejemplo, entendiendo también toda la radiografía de conflicto que carga, me parece que ese es otro de los retos más importantes que afrontamos, que es dentro de nuestra zona de acción y todas las conflictividades que coexisten y cómo lidiamos con eso. Pero entonces ahí vuelvo a mi primer reto que hablaba, que es el tema de la identidad. No olvidar que pertenecemos a una población indígena, que existe un gobierno propio ahí, que se están dando respuestas ahí, y valorar eso, y abrazarlo y fortalecerlo. Yo creo que ese es uno de los roles más importantes que tenemos. Entonces, es así como entiendo yo los diferentes roles en diferentes niveles. Los desafíos que nos estás planteando además de manera muy clara y de manera muy contundente con respecto de qué es aquello que se requiere para que podamos fortalecer los escenarios de participación y como digamos como el entendimiento. Me gusta mucho cuando tú hablas acerca de esa apropiación de quiénes somos, de la identidad, de la riqueza que ustedes tienen como comunidades étnicas, con una cosmogonía muy clara, con una manera de entender el mundo de manera distinta, de manera diversa, que lo que permite en ese reconocimiento es aportar en los diálogos. Entonces, es extraordinario. A ti, ¿cuáles consideras tú debe ser como esa ruta para fortalecer los escenarios de participación de las mujeres y de las mujeres indígenas en los escenarios tanto locales, regionales, nacionales e internacionales, gracias además porque tienes una experiencia muy amplia que te ha permitido recorrer estos ámbitos, ¿no? Entonces, en lo territorial, pero también hoy en día en un escenario internacional de alto impacto como el que nos compartías anteriormente. Bueno, lo que decía en mi respuesta anterior frente a los retos, uno de esos era precisamente el tema de la credibilidad, ¿no? Entonces, cuando asumimos la credibilidad, decimos, listo, podemos ver que existe un aporte importante de estas poblaciones y desde el rol de las mujeres también hacia afuera. Entonces es cómo direccionamos este interés, que igual después de la Constitución del 91 se abre mayormente el interés de, listo, ¿qué hacemos con esta población indígena que tiene una voz importante? Y muchos estudios alrededor de su pensamiento, de cómo, por ejemplo, dirimen conflictos, cómo gestionan ambientalmente sus territorios, cómo existe el tema de la delimitación de sus territorios y cómo lo protegen, lo cuidan, pero además cómo cuál es la cosmovisión que sustenta cada una de sus prácticas. Se ha abierto el interés,
y se ha posibilitado también que exista digamos, una posibilidad de entrar dentro de una arena política a ocupar cargos políticos, y ahí hay muchos, digamos, liderazgos indígenas ocupando cargos importantísimos, y luego tenemos a nuestra vicepresidenta también ocupando un cargo político. Y es, listo, frente a la pregunta, ¿cómo logramos ese involucramiento efectivo? Pues digamos que no hay una respuesta mágica, digamos, para decir, ¿lo estamos haciendo bien o no? Porque en algún momento me preguntaban cómo lo hacemos bien. Yo creo que eso es poner una carga de valor y decir, listo, ¿cómo evaluamos que lo hacemos bien? Pero frente al cómo hacerlo, yo diría que estamos dando un paso importante frente a la apertura de la posibilidad de participar en una arena pública para ocupar un cargo de poder. Es importante. Sin embargo, frente a la radiografía de conflicto, también entendamos que muchas de las víctimas en las zonas de conflicto y quienes ocupan liderazgos sociales están siendo objetivo de muchos grupos armados. Entonces, creo que cómo lograr esa efectividad, protegiendo y generando espacios seguros para ejercer esos liderazgos, que hay muchos liderazgos interesantes. Yo he compartido escenarios, como dices, desde la experiencia, con mujeres jóvenes igual que yo, que son súper, súper interesantes, cuyo perfil, digamos, cuyo liderazgo se ha vinculado desde sus comunidades, lo han trabajado, tienen una visión importante que aportar. Sin embargo, hablar públicamente, digamos, de temas ambientales, hacer denuncias públicas, puede generar cierta amenaza en sus comunidades. Entonces, yo creo que debemos asegurar que estos liderazgos se puedan dar en espacios seguros, porque no es solamente, no existe, no están, y voces son importantísimas, pero no está habiendo esa seguridad de poder hablar. Entonces yo creo que para involucrarlos también es generar espacios seguros, luego apostar hacia esos liderazgos también, en un tema de confianza, de sabemos que lo pueden hacer bien, generar espacios también donde lo diverso pueda caber, porque también llamas a una persona de comunidad étnica a ocupar un cargo, y me ha pasado un poco alguna vez, pero no generas condiciones para que, es como, tú que perteneces a una población indígena, ayúdanos a pensar concretamente este proceso con poblaciones indígenas, y luego planteas ciertas dudas, ciertas cuestiones, pero no, es que nuestro, digamos, académicamente eso se establece que no es posible, y luego es como, bueno, un poco también estar abiertos a la posibilidad de que estos liderazgos puedan hacer cuestiones y generar, digamos, ese proceso de confianza frente a eso. Bueno, pues es muy importante lo que tú estás planteando, porque es cómo también se van pensando esas estrategias que hacen efectiva la participación, o sea, porque es cómo se fortalece, pero también cuáles son las estrategias que tú estás viendo en el corto plazo, en el mediano y hasta en el largo plazo. Vamos a hablar un poco, a ti, en este momento, acerca de esos casos de éxito que tú puedas compartirnos. ¿Conoces de mujeres que son líderes y que están desarrollando acciones para la conservación del medio ambiente? Cuéntanos casos, si tenemos casos que tú conozcas en Colombia, en Latinoamérica o a nivel global, que sean inspiradores para que otras mujeres también eleven sus voces, para que otras mujeres también asuman escenarios de participación y, así como tú lo has planteado de manera muy clara, hay que llegar a escenarios también de poder, hay que llegar a escenarios de participación política, pero para poder llegar a esos escenarios, pues hay que tener unas garantías. Entonces, hablemos de estos casos de éxito. Bueno, frente a casos de éxito, me quedaría corta. Yo creo que el tiempo no cabría para referir cada uno de ellos, de mujeres muy importantes que están cambiando las dinámicas de sus comunidades desde sus liderazgos. Digamos que para ejemplificar del montón de procesos que he visto interesantes,
Por ejemplo, en la comunidad arhuaca, el tema de la venta de mochilas siempre ha sido un tema que ha estado presente de mucho tiempo, es decir, se ha venido promoviendo la venta de mochilas y se ha realizado por mucho tiempo. Y mucho de ese proceso ha sido por manos de terceros, es decir, gente que compra, revende el producto, y ahí ese tipo de dinámicas, por ejemplo, resaltan muchos temas, muchos temas que están presentes dentro de la interacción con población indígena. Pasa que al revenderlas lo hacen a un precio mayor, mucho mayor, y la ganancia es muchas veces menor lo que reciben las mujeres de las comunidades. Por fuera es exótico, es un producto exótico y, digamos, por fuera se puede vender $500, $400, pero la ganancia que va a recibir la persona que lo hizo va a ser mucho menos, inclusive menos que $100 por el mismo producto. Entonces estamos hablando de que hay un margen de ganancia muy alto frente a los productos de estas mujeres, de nosotras. Entonces, me ha parecido interesantísimo y pareciera que no está ligado a temas de protección ambiental y demás, y es como que tiene que ver esto. Pero hay un grupo organizado de mujeres que hay alrededor de 80 mujeres organizadas en una organización, valga la redundancia, llamada Terunsama, dentro de la comunidad Catunsama, de donde estoy vinculada, y ellas ahora han logrado precisamente posicionar esta idea de que las ganancias lleguen a la comunidad, porque son ellas quienes están encabezando muchas veces los procesos comunitarios que son, de los que te digo que son efectivos. Entonces, también muchas veces llegamos y preguntamos, no, pero dame una rebaja, no puede ser tan costoso, no hay esa valoración que hablábamos al principio, del trabajo manual realizado por nosotras. Hay una subvaloración, pero si lo vemos en una vitrina, digamos, en una tienda en Nueva York muy costosa, justificamos el precio, que es el mismo producto que vemos de las mujeres en sus comunidades. Entonces, ese, por ejemplo, me parece uno de los procesos, una de las maneras más efectivas que podemos tener frente a la valoración de lo que hacen las mujeres desde sus prácticas. Y está ligado porque precisamente son ellas quienes dentro de las comunidades están generando estos procesos efectivos, trabajan en sus comunidades activamente, convocan a reuniones para tomar ciertas decisiones importantes. Asimismo, hacen frente, por ejemplo, y tienen la capacidad de opinar y pueden hacerlo y lo hacen cuando llegan procesos de consulta previa dentro de las comunidades. Eso, por ejemplo, les permite cierta autonomía económica. Y yo creo que ahí también todo lo que te venía diciendo se resume muy bien y se ejemplifica muy bien ahí, que es un proceso de credibilidad, un proceso de reconocimiento, un proceso de autonomía y un proceso de fortalecer el liderazgo de estas mujeres, una forma de hacerlo. A ti, si una mujer indígena quiere participar de manera activa en acciones enfocadas en la conservación del medio ambiente, pero no tiene un camino, no tiene como una forma, como una ruta, por así decirlo, o no conoce el cómo puede hacerlo, me gustaría que pudieses compartir un poco acerca de cómo fue tu experiencia, pero también qué le podrías decir a las mujeres para que puedan ellas también generar espacios de liderazgo, o sea, para que ellas puedan tomar que además es un llamado mundial para que todos estemos conectados con la conservación del medio ambiente, porque pues solamente hay un planeta y el paso que vamos ni siquiera vamos a llegar a poder cumplir una agenda ni 2030 enfocada en los objetivos de desarrollo sostenible y mucho menos 2050. Entonces, voy a hacerles digamos, como un paréntesis aquí. Les quiero compartir algo que el año pasado salió en el marco del Women Economic Forum, la tercera versión que desarrollamos en Cali. Y esto para que podamos entonces allí que tú nos compartas esos tips. Nos decía una de nuestras speakers que nos acompañó en el panel de comunidades, ciudades y comunidades sostenibles lo siguiente. Decía que de acuerdo con el consumo que hoy en día tenemos los seres humanos, o sea, hoy,
Para el 2050 se van a requerir 3 planetas Tierra. O sea, es decir, si nosotros no nos enfocamos en cuidar, no solamente es en ir a reciclar, no solamente es ir a como a disponer los residuos de manera, entre comillas, positiva en unos contenedores que puedan llevarnos pues, a que exista un segundo uso, sino también tiene que ver con una toma de decisión, o sea, es decir, con repensar. Entonces, aquí te cedo el espacio para que nos cuentes cómo las mujeres indígenas que hoy en día te están viendo y las mujeres lideresas, las mujeres jóvenes, puedan encontrar un camino que las lleve a elevar voces, que las lleve a convertirse en unas líderes ambientales y también de la conservación. Bueno, yo he tenido la posibilidad de compartir, o más bien de encontrar mi voz de participación dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que son esos espacios de negociación climática donde se reúnen los países firmantes de la Convención anualmente, en noviembre, diciembre, en la Conferencia de las Partes, que es la COP, y este año vamos para su versión 28, la COP 28. Y claro, esto que acabas de mencionar, los objetivos de desarrollo sostenible y la promesa de la reducción y desaceleración del consumo y de la producción en muchos países entran en juego precisamente en este espacio. Pero también cómo financiamos ese proceso de transición. Y luego discusiones muy amplias como los países subdesarrollados norte global logran ponerse de acuerdo frente a la cifra pactada para apoyar y fortalecer los procesos de adaptación y mitigación de los países menos desarrollados. Y hay unas discusiones supremamente amplias, históricas. Y cada año el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos, saca una evaluación del estado de la naturaleza, del estado de la emisión de gases de efecto invernadero y hace modelaciones de cómo se vería nuestro planeta en los años si siguiéramos emitiendo de la misma manera en lo que se está haciendo. Entonces, involucrarme en ese espacio político, digamos, conlleva también la responsabilidad de la tarea juiciosa de entender el proceso, que no es sencillo, es muy complejo, pero y siendo también supremamente técnico, es allí son espacios puntuales donde nuestra voz tiene fuerza, donde nuestra voz tiene que aportar en esos escenarios impensables, que en principio decimos, no, es que es muy difícil llegar allí, es muy complejo llegar allí, no entiendo eso, no entiendo aquello, y no, quizás no entendamos en su totalidad lo que pasa, ni siquiera los negociadores que están allí o los asesores de negociadores con los que me he entrevistado y hemos hablado de las agendas digamos, de esos espacios, entienden como en general lo que sucede. Pero frente a ese reto creo que tenemos toda la capacidad, yo creo realmente que tenemos toda la capacidad de involucrarnos en esos espacios y generar aportes. Dentro de la convención puntualmente existe algo que es la constituyente de organizaciones de pueblos indígenas y quienes están liderando la mesa en estos momentos son mujeres. Y una de ellas, que es la representación de América Latina, es una mujer indígena del sur de América Latina, de Sudamérica, perdón. Ella me parece que es de Bolivia, no tengo el dato, si quieres podemos omitir esta parte, se me olvidó el nombre, se me olvidó el país, perdón. Si quieres retomo. Y dentro de la convención existe la constituyente indígena, que está liderada por mujeres, y la representación de América Latina es precisamente una mujer cuyo rol se ha establecido en plantear puntualmente cuáles son esas demandas de América Latina desde las poblaciones indígenas en esos espacios de poder. Y eso es un mecanismo de participación. Entonces, cuando uno se involucra, uno va a encontrar que hay mucha gente que entiende que es importante
que haya presencia de poblaciones étnicas en esos espacios y que no sean poblaciones subrepresentadas, porque muchas veces va el asesor, muchas veces va alguien que dice, que acredita, por ejemplo, relacionamiento con población indígena y es un relacionamiento muy distante, y muchas veces van personas que realmente no entienden la comunidad de la que están hablando, no entienden la magnitud de los problemas que están estableciendo. Entonces, ahí hay un terreno importante y abonado. Yo pensaría que es esto que mencionaba de la confianza, de la identidad, Ujú. es sobre todo lo que nosotras debemos, como mujeres indígenas que tenemos liderazgos en diferentes niveles, abrazar y hacer una representación responsable, como lo que yo hago, por ejemplo, está relacionado con lo que mi comunidad piensa y no caer en el error de creer que es una representación individual. Hay una colectividad que tiene que respaldar y que se ve beneficiada, pero también es, yo creo que tengo la capacidad de llegar ahí y claro que hay procesos que se están abriendo para recibir estas nuevas voces y aprovecharlas. Esto que tú dices al cierre, a ti es muy interesante y es, se están abriendo nuevos espacios, nuevos escenarios para que nuevas voces también se sumen a la conversación. Nos compartiste acerca de la COP28 que se va a desarrollar este año, pues ya viene con varias ediciones, y siento que hay una oportunidad también desde la investigación, ¿no? De reconocer esos espacios, de identificar esos espacios donde se necesitan las voces de mujeres líderes, de mujeres jóvenes, que estén pudiendo compartir sus experiencias con respecto a la conservación y que además en los escenarios tanto nacionales como internacionales siempre hay plataforma para que nos escuchen. Eso es una cosa muy importante como para dejarles a ustedes, quienes nos están acompañando el día de hoy, viendo esta entrevista con Ati. Ati, ya para cerrar, un mensaje que sea inspirador, un mensaje que tú puedas decir, mira, quiero compartirle esto al mundo, quiero decirles cómo es posible generar acciones de conservación o cómo es posible que las mujeres estemos ocupando más espacios políticos, porque finalmente la política es una acción de influir, no tiene que ver con partidos políticos, sino que estamos hablando acá de la política y entendiéndola como ese escenario de participación y de influencia para la toma de decisiones y para el cambio de la sociedad. Así que déjanos por favor un mensaje inspirador. Bueno, ahí, digamos, en estos escenarios de cambio climático, desde la conservación ligada al cambio climático, hay una amplia sensación de desasosiego, de decepción, de incertidumbre también. Yo pienso que nosotras y nosotros desde las poblaciones indígenas tenemos parte de la respuesta a esta crisis que está pasando. En nuestros territorios hay parte de esas respuestas y la forma en la que nosotros entendemos y nos relacionamos y protegemos el territorio es parte de esa respuesta. Entonces, para mí, lo más importante es que es un momento de compartir, de fortalecer nuestra identidad, porque somos parte de esa respuesta clave que se está buscando en esos escenarios políticos y que allí no se cambia el mundo. O sea, pareciera que esos líderes de naciones que se reúnen y sus gabinetes ministeriales y asesores intentan mandar ese mensaje de que ahí se pactan los verdaderos cambios y los cambios parecieran ser lentos y lentos y lentos. En nuestras comunidades, nosotros tenemos esas respuestas y si hay un lugar donde podamos cambiar algo, ese es también nuestro territorio. Es perpetuando nuestras prácticas, hablando nuestra lengua, viviendo en nuestras comunidades, aprendiendo en nuestras comunidades de manera directa. Yo creo que ese es de los procesos más interesantes e importantes. Y frente a la idea de sentirnos desamparados, con la idea de que todo se va a acabar en algún punto y como especie nos vamos a extinguir y que no existe relacionamiento posible entre el ser humano y el mundo,
yo diría que los pueblos indígenas tienen parte de esa respuesta de que es posible coexistir de manera responsable, es posible consumir de manera responsable. Entonces, yo diría que, mejor dicho, que nosotros como población indígena tenemos todo el camino trazado y hay que seguirlo trazando para que esa respuesta llegue y sea escuchada. Qué lindo, Ati. Ustedes tienen un conocimiento ancestral, tienen un conocimiento que ha trascendido generación en generación y tú mencionas algo muy interesante y es no dejar perder. Entonces aquí es el orgullo de ser indígena, el orgullo de poder estar en una comunidad que ve la vida, que tiene una visión totalmente distinta de cómo se relaciona, cómo coexiste, como tú muy bien lo dices, con el medio ambiente. A ti, ha sido un placer. Si queremos continuar la conversación contigo, ¿en dónde podemos encontrar información tuya, redes sociales donde podamos contactarte? Bueno, tengo Instagram y bueno, comparto algunas veces parte de los espacios en los que estoy, un poco la interacción en las que tengo a partir de esos espacios. Estoy como Gunagu54, que es Gunagu54. Ese es mi Instagram. Ahí pueden ver parte de lo que hago. Así que bueno, vamos a seguir a Ati y a todos que nos acompañaron el día de hoy en un espacio donde pudimos hablar acerca del liderazgo femenino, de la participación de las mujeres indígenas en la conservación del medio ambiente, un escenario que nos lleva a poder revisar una de las 6 áreas que estamos abordando en el Women Economic Forum 2023, Web Latam Colombia 2023. A ti y a todos quienes nos acompañan, muchas gracias por este espacio. Y nada, esperamos que cuando regreses de Reino Unido nos puedas compartir cómo te fue en este espacio de interacción tan poderoso que vas a tener con líderes globales, con líderes que no solamente están trabajando por la conservación del medio ambiente, sino también que han entendido que el medio ambiente cumple elementos, o digamos, está articulado con la salud mental, que está articulado con el desarrollo territorial. Así que gracias a ti y a todos que nos acompañan. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Muchos abrazos y muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien.